Hay casas que te dicen bienvenido, y hay casas que nada más te miran, como si estuvieran midiendo cuánto vas a durar ahí adentro. Esa noche de 1938, el silencio en la ciudad minera de Zacatecas era tan espeso que hasta los cascos de los caballos sonaban con eco. La luna apenas alcanzaba a iluminar la fachada enorme de la casona de cantera, con sus balcones de hierro viejo y sus ventanas altas cubiertas por cortinas pesadas. Desde la calle se veía una luz amarilla parpadeando en el segundo piso, como si alguien estuviera vigilando quién se atrevía a detenerse frente a la puerta. Camila lo hizo. Joven, enfermera, maleta en mano y el corazón latiendo todavía al ritmo del tren que acababa de dejar atrás. Tenía una dirección escrita en un papel arrugado y una promesa. Aquí te van a pagar bien, nomás cuidas a la señora y sigues las reglas. Eso le dijeron, nada más. Pero nadie le dijo que al cruzar ese umbral, la casa iba a oler a cirio consumido y a humedad vieja, como si cada pared hubiera absorbido lágrimas, rezos y secretos durante siglos. Nadie le dijo que además de la anciana enferma, había algo más viviendo ahí adentro. Y sobre todo, nadie le advirtió de la única regla que no podía romperse. «No abras el cuarto del fondo», dijo la voz cascada de la vieja, antes siquiera de que Camila terminara de presentarse. «No lo abras, aunque escuches que te hablan, aunque llores tú misma por dentro». Camila no lo sabía todavía, pero en esa casa las puertas no solo separaban cuartos, algunas puertas separaban vivos de muertos, y una en especial guardaba algo que llevaba años esperando que alguien como ella se atreviera a escuchar. Camila venía de la capital, de un hospital donde la muerte era cosa de todos los días, pero al menos ahí tenía rostro, diagnóstico y horario de visita. Allá el dolor se medía en grados y se administraba en gotas de medicina. Acá, en Zacatecas, el dolor parecía estar pegado al aire mismo, como el polvo fino de la mina que se mete en la ropa, en los pulmones y hasta en los pensamientos. Había aceptado el trabajo casi por necesidad. Su padre había enfermado, los gastos se acumularon y la propuesta llegó como caen las cosas inevitables, de boca en boca. Una señora rica, sola, muy mayor, necesita enfermera interna. Paga bien, pero casi nadie se queda. Eso último lo dijo la comadre en voz más baja, como si el problema no fuera el dinero, sino otra cosa que prefería no explicar. Cuando el carruaje la dejó frente a la casona, Camila sintió un escalofrío que no venía del frío. La casa era enorme, de esas construcciones coloniales que parecían más pequeñas por fuera de lo que realmente eran por dentro. Los balcones estaban cerrados, las ventanas cubiertas. No se escuchaban risas, ni radios, ni pasos, solo el sonido distante de una campana de iglesia y el viento topándose con las esquinas de las calles empedradas. La puerta se abrió antes de que ella tocara. Un hombre de mediana edad, con la ropa muy sencilla pero limpia, la miró sin sonreír. Se presentó como Tomás, el encargado de mantener la casa de pie, según sus palabras. La guió por un pasillo largo y oscuro, apenas iluminado por unas velas que proyectaban sombras largas y temblorosas. Cada paso que daba, Camila sentía que la casa se tensaba ligeramente, como si la madera se acostumbrara a su peso, probándola. En el cuarto del fondo del pasillo estaba la razón por la que había venido. Doña Aurelia, la dueña de la casa. Anciana, delgada, con la piel casi transparente y los ojos hundidos pero vivos, brillando en la penumbra. Antes de preguntarle su nombre, antes de saber de dónde venía, antes de cualquier formalidad, la mujer la señaló con una mano huesuda y le dio la advertencia que marcaría toda su estancia. «Te vas a quedar aquí, y yo te voy a pagar bien. Pero acuérdate de esto, muchacha, la casa escucha, y el cuarto del fondo, también, no lo abras nunca.
La primera mañana en la casona fue un silencio largo, casi ofensivo. No había gallos, no había radios encendidos, no había pasos ni risas en los pasillos, solo el crujido lento de la madera acomodándose bajo el peso del día. Camila abrió los ojos y tardó un momento en recordar dónde estaba. La habitación que le habían asignado tenía una cama de hierro pintado, un buró con una vela a medio consumir y una ventana pequeña cubierta por una cortina gruesa. Parecía más una celda que un cuarto, pero tenía lo suficiente para dormir y guardar su ropa. Se levantó con cuidado. Tuvo que acostumbrarse al piso irregular que hacía pequeñas vibraciones bajo sus pies, como si la casa respirara despacio. El olor a humedad vieja era más fuerte en la mañana, mezclado con un rastro dulzón a flores marchitas. Camila respiró hondo para despejar su mente y se peinó rápido antes de salir al pasillo. Tenía que comenzar su labor con doña Aurelia y cumplir con las tareas de enfermera, medicamentos, comida blanda, revisión general. El trabajo no la asustaba, pero la casa sí, lo admitió en silencio. El pasillo que conducía al cuarto de la anciana era estrecho, con paredes altas y cuadros antiguos de santos cuyos ojos parecían seguirla. Mientras avanzaba, notó algo extraño. El piso, cerca de la curva que daba a la escalera, estaba más hundido, como si debajo hubiera un espacio hueco. Camila pasó la mano por la pared y sintió una vibración leve, casi imperceptible, como un zumbido. Se apartó rápido, sin entender por qué eso la ponía nerviosa. Tomás apareció desde el comedor, limpiándose las manos con un trapo. «Buenos días, señorita Camila», dijo sin emoción. «La señora ya está despierta. La está esperando. ¿Ya desayunó?» «Apenas unos sorbitos de atole. Hoy amaneció inquieta». Camila notó que Tomás evitaba mirar hacia el fondo del pasillo, donde la luz casi no llegaba, y donde una puerta muy vieja, distinta de las demás, descansaba cerrada. La madera estaba desgastada, como si cientos de dedos hubieran rascado la superficie por años. Era la puerta del cuarto que no debía abrirse. Incluso sin conocer su historia, inspiraba rechazo inmediato. Tomás carraspeó. «Si escucha algo, cualquier cosa y no haga caso. Son cosas de la casa». Camila frunció el ceño. «¿Cosas como qué?» «La casa es vieja», respondió él, como si eso explicara todo. «Y en esta casa, lo viejo se mueve». Al entrar al cuarto de doña Aurelia, el aire se volvió más pesado. La anciana estaba reclinada sobre múltiples almohadas, envuelta en una manta de lana. Tenía los ojos abiertos, fijos en la ventana, como si observara algo que Camila no podía ver. «Buenos días, señora Aurelia», saludó Camila con suavidad. «¿Cómo amaneció hoy?» La anciana movió apenas la cabeza hacia ella, pero lo suficiente para mostrar cierta lucidez. «¿Tú escuchaste algo anoche?», dijo sin rodeos. Camila se quedó rígida. «¿Cómo dice?» «La casa te habló», susurró la anciana. «A todos nos habla al principio. Es como un perro viejo, huele a quien entra, decide si lo acepta». Camila negó con la cabeza, insegura. «No escuché nada, señora, solo estaba cansada del viaje». La anciana soltó una risa seca. «Claro que escuchaste, pero todavía no quieres aceptarlo». La joven decidió no insistir. Se concentró en medir la temperatura, revisar las piernas de la anciana, muy delgadas, casi transparentes, y preparar los medicamentos. Todo parecía normal dentro del marco de una salud frágil. Sin embargo, había algo en la habitación que desconcertaba. Era como si el aire vibrara ligeramente, como si las paredes conservaran murmullos atrapados. Mientras ajustaba la manta, doña Aurelia le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. «Recuerda la regla», murmuró con voz quebrada. «No abras ese cuarto. Esa puerta contiene algo que no debe salir y algo que no debe entrar». Camila asintió para tranquilizarla, pero por dentro la advertencia se hundió hondo. No era una prohibición tirada al aire, sonaba como un ruego desesperado. Al mediodía,
Camila salió al patio trasero para tomar aire. Necesitaba ver el sol, aunque fuera por unos minutos. El patio era amplio, con un viejo naranjo que ya casi no daba fruto. Había una fuente seca al centro, con musgo verde trepando por la piedra. Se notaba abandonado, pero no sucio, como si nadie se atreviera a modificarlo. Una mujer del pueblo pasó afuera, cargando una canasta de pan. Se detuvo al ver a Camila. —¿Usted es la nueva enfermera? —Sí —respondió ella, acercándose a la reja. —¿Por qué lo pregunta? La mujer hizo la señal de la cruz sin que Camila le pidiera nada. —Porque ninguna se queda. Esa casa trae cosas malas. —¿Qué tipo de cosas? La mujer bajó la voz. —De noche se oye llorar a un niño, pero ahí no hay niños. Y dicen que doña Aurelia habla con alguien que no se ve. Mejor tenga cuidado, mija. Esa casa ya escogió a mucha gente, y no a todos los dejó salir igual. Antes de que Camila pudiera preguntar más, la mujer siguió su camino apresurada. El primer sonido ocurrió esa misma noche. Camila estaba guardando sus cosas en el armario cuando escuchó un rasguño suave, constante, como uñas deslizando levemente sobre madera. Venía del fondo del pasillo. Se quedó helada, sin respirar. El rasguño se detuvo, y entonces vino algo peor. Un sollozo infantil apagado, como si un niño llorara detrás de una puerta muy pesada. El corazón de Camila empezó a golpearle el pecho con fuerza. Se asomó por la puerta de su cuarto y miró hacia el fondo. Todo estaba oscuro. La puerta prohibida permanecía cerrada. El sollozo continuó, más profundo, más triste, como si estuviera llamando a alguien. Camila tragó saliva. «Debe ser el viento», se dijo a sí misma, «o algún animal en las paredes». Pero en cuanto dio un paso hacia atrás, el sollozo se transformó en algo aún más perturbador. Su nombre, susurrado desde detrás de la puerta que le habían prohibido abrir. Camila retrocedió de golpe, casi tropezando con su cama. El frío le recorrió la columna. No esperó a escuchar más. Cerró su puerta con seguro, apagó la vela y se metió bajo las sábanas con el corazón latiendo salvaje. Afuera, el pasillo volvió a quedar en silencio. Ni un rasguño más, ni un sollozo, nada. Parecía como si algo hubiera querido asegurarse de que ella lo escuchara, y con eso bastaba por ahora. Camila tardó horas en dormir, y aun cuando lo logró, soñó con una puerta vieja, con uñas marcando la madera, y con una voz infantil repitiendo su nombre, como si la hubiera estado esperando desde antes de que ella llegara a esa casa. El amanecer llegó sin que Camila sintiera que realmente había dormido. Sus ojos ardían, pesados, y la sensación de haber sido observada toda la noche no se le quitaba de encima. No hubo más sollozos, no hubo más susurros con su nombre, pero el recuerdo del sonido seguía ahí, pegado a la mente como el eco de una campana. Se levantó despacio, con los músculos tensos. Miró hacia la puerta de su cuarto como si esperara ver algo del otro lado. Nada, solo la madera vieja, el cerrojo sencillo y la luz tenue filtrándose por debajo. «Fue un sueño», murmuró. «Fue el cansancio». Repitió esa frase como quien reza una oración. La dijo mientras se lavaba la cara en una palangana con agua fría. La dijo mientras trenzaba su cabello. La dijo mientras salía al pasillo. Pero en cuanto dio 2 pasos, el recuerdo se hizo nítido, cortante. No, eso no lo había imaginado. Caminó hacia el cuarto de doña Aurelia, tratando de ignorar la presencia muda de la puerta prohibida en el fondo. Sin embargo, esa mañana sintió algo distinto. Más que una puerta, parecía un ojo cerrado, un ojo que, en cualquier momento, podía decidir abrirse. Doña Aurelia la estaba esperando despierta, con la mirada clavada en el techo. «¿No dormiste bien?», dijo apenas Camila entró. «Estoy bien, señora», mintió. La anciana sonrió de lado, como si conociera la verdad de todas las cosas que se intentan ocultar. «¿Escuchaste al niño?». Camila tragó saliva. No era un niño. Al principio todos piensan que es un niño,
susurró Aurelia. Luego se dan cuenta de que el niño no es lo importante. Camila se acercó a la cama con el estetoscopio. Señora, por favor, dijo con profesionalismo forzado. Yo estoy aquí para cuidar su salud, no para... La salud es lo de menos, muchacha, interrumpió la anciana con un destello extraño en los ojos. Lo que hay que cuidar es el alma. De nada sirve tener el cuerpo fuerte si la casa ya te marcó. La frase le causó un escalofrío. ¿Qué quiere decir con que la casa me marcó? Apenas llegué ayer. La casa tiene prisa, respondió Aurelia, cerrando los ojos un instante. Ella sabe que me estoy yendo. Necesita a alguien más, alguien que escuche. Camila se quedó en silencio, tomando el pulso frágil de la anciana. Era lento, irregular. No diga eso, señora. Usted todavía va a estar aquí mucho tiempo. ¿Quieres que te diga una cosa que nunca les digo a las otras enfermeras? Continuó la vieja, ignorando el comentario. Tú no eres la primera que escucha su nombre en esa puerta, pero quizás seas la primera que se atreva a preguntar por qué. Sus miradas se encontraron. Los ojos de doña Aurelia, aunque rodeados de arrugas y cansancio, tenían un brillo obstinado, casi desafiante. ¿Qué hay ahí dentro?, soltó Camila antes de poder detenerse. La anciana desvió la vista hacia un rincón del cuarto. Lo que hay ahí dentro no es tanto la pregunta, sino quién y quién falta. Camila fue a responder, pero Tomás apareció en la puerta con una bandeja. El olor a caldo de pollo llenó la habitación, cortando la tensión por unos segundos. «Es hora de comer, doña Aurelia», dijo él, sin mirar a Camila. La anciana se reacomodó. Antes de que Camila se alejara, murmuró: «No dejes que la curiosidad te haga olvidar la regla. Las cosas que se abren, luego hay que saber cerrarlas». Esa tarde, Camila pidió permiso para ir al pueblo a comprar algunas cosas que necesitaba: hilo, jabón, unas vendas limpias. Tomás aceptó, pero también aprovechó para darle una advertencia propia. «Si le preguntan dónde vive», dijo mientras le abría el pesado portón de hierro, «no mencione mucho la casa. Ya la gente habla de más». «La gente del pueblo ya sabe que trabajo aquí», respondió Camila. «Desde ayer me miran raro». Tomás suspiró. «La gente del pueblo tiene memoria larga, señorita. Lo que pasó en esta casa no se olvida nomás así». Camila se detuvo en seco. «¿Y qué fue lo que pasó?». El hombre vaciló, miró hacia la calle, luego de regreso al interior oscuro de la casona. «No soy yo quien tiene que contarle esas cosas», dijo al final. «Nomás haga su trabajo, cobre su dinero y váyase cuando pueda». Le cerró la puerta con una fuerza que no coincidía con su tono calmado. El pueblo, a esa hora, estaba medio vivo. Algunos puestos de verduras, el pan recién salido, el sonido de un radio a lo lejos con un bolero rasposo. Sin embargo, la alegría habitual de los mercados en otras ciudades aquí parecía contenida, como si todos midieran sus palabras. Camila caminó por la calle empedrada, sintiendo miradas sobre su espalda. Alcanzó a escuchar susurros sueltos. «Es la nueva», otra enfermera. «A ver cuánto dura». Entró a una pequeña tienda de abarrotes. Detrás del mostrador estaba un hombre robusto, de bigote espeso y mirada curiosa. «Buenas tardes, joven», saludó él. «¿Qué le doy?». Camila pidió lo que necesitaba, intentando sonar natural. El hombre fue acomodando las cosas en una bolsita de papel, pero no pudo contener la pregunta que ardía en su lengua. «¿Usted se está quedando en la casa de doña Aurelia?». Ella asintió. El hombre hizo una mueca parecida a la compasión. «Mire, no es por meter miedo, pero nomás tenga cuidado». Camila apretó la bolsa con fuerza. «Todos me dicen eso, pero nadie me explica nada. ¿Qué se supone que tenga cuidado? ¿La casa? ¿La señora? ¿Tomás?». El tendero se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz. «No es la señora. Ella ya está más de aquel lado que de este. La casa, sí, pero sobre todo ese cuarto». «¿También usted sabe del cuarto?», preguntó Camila sorprendida. «Todo el pueblo sabe, señorita. Ahí...». Hizo una pausa como el que recuerda algo desagradable. «Ahí se perdió un niño».
Las palabras se le clavaron como espinas. ¿Cómo que se perdió? ¿Se murió? Eso sería más fácil de explicar, replicó el hombre. Un sobrino de doña Aurelia, hace ya muchos años. Todavía no nacía yo, pero mis padres lo contaban. El niño entró a ese cuarto durante una noche de tormenta. Nadie volvió a verlo salir. Buscaron, gritaron, tumbaron paredes, levantaron pisos. Nada. El cuarto estaba vacío, como si se lo hubiera tragado la casa. Camila sintió un frío seco subirle por la espalda. ¿Y no pensaron que se lo habían llevado, que lo secuestraron, algo así? El tendero negó con la cabeza. Dicen que antes de desaparecer, ese niño jugaba con alguien que nadie más veía, que hablaba solo, que decía que el cuarto le contaba secretos y que, a veces, aunque el cuarto estuviera cerrado, él oía que lo llamaban por su nombre, igualito que... Se detuvo, mirando el rostro de Camila con atención. «¿Igualito que qué?», insistió ella. «Nada», se corrigió el hombre, y entregó la bolsa por encima del mostrador. «Cualquier cosa que escuche, acuérdese que no siempre hay que responder». De regreso a la calle, la luz del sol ya comenzaba a bajar, tiñendo de naranja las fachadas. Camila caminó despacio, con la bolsa apretada contra el pecho. Cada nuevo dato hacía que todo lo vivido en la casa tomara una forma distinta. Un niño perdido, un cuarto vacío, voces que llaman por tu nombre. Ella no creía en fantasmas, o al menos no lo hacía hasta la noche anterior. En la esquina, un pequeño puesto de velas y figuras de santos llamó su atención. Detrás del puesto, una mujer mayor, de ojos diminutos pero brillantes, la miró con una calma penetrante. «Tú no eres de aquí», dijo la mujer sin saludo. «No, vengo de la capital», respondió Camila. «Y estás quedándote donde nadie quiere quedarse», continuó la anciana. «¿Ya te habló la casa?» Camila se quedó sin palabras. «Solo vine por unas cosas, señora». La mujer sonrió como si eso respondiera a otra cosa. «Te voy a dar esto», dijo tomando una pequeña medallita de San Miguel Arcángel. «No es para la señora que cuidas. Es para ti. Ponlo debajo de tu almohada, y si vuelves a escuchar que te llaman por tu nombre, no contestes». «¿Por qué todos me dicen lo mismo?», soltó Camila, agotada de tanto enigma. «¿Qué es lo que de verdad hay en esa casa?». La mujer bajó la voz, sus ojos se pusieron serios. «Hay algo que no se terminó, un trato que se quedó a medias, y esas cosas pesan hasta que alguien lo complete o lo rompa». Camila no quiso preguntar más. Pagó las pocas velas que compró, guardó la medalla en el bolsillo y se encaminó de regreso a la casona, con la sensación de que cada paso la metía más profundo en una historia que empezó mucho antes de que ella naciera. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que de costumbre. No había viento, no se escuchaban insectos en el patio, ni siquiera el crujir habitual de la madera. Un silencio de esos que parecen estar esperando algo. Camila dejó la medalla de San Miguel bajo la almohada, como le habían indicado. Se sentó un momento en la cama, dándole vueltas a todo lo que había escuchado durante el día. No sabía si creer en la versión del niño tragado por el cuarto, pero no podía negar que el sollozo que oyó la noche anterior encajaba demasiado bien. Salió de su cuarto para llevarle los medicamentos de la noche a doña Aurelia. El pasillo estaba iluminado por unas cuantas velas, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Y ahí, al fondo, la puerta prohibida seguía en su sitio, quietecita, como si no tuviera nada que ver con ella. Al pasar cerca, Camila sintió un impulso casi irracional de tocar la madera, solo para comprobar que era una puerta normal, que no había nada del otro lado más que aire. Estiró la mano. «Ni se te ocurra», dijo una voz detrás de ella. Camila se giró sobresaltada. Tomás estaba ahí, mirándola con una mezcla de enojo y preocupación. «Solo estaba pasando», se defendió ella. «La casa tiene muchas maneras de hacerte creer que nomás estás pasando», replicó él en voz baja. «No se quede parada aquí, no le haga sombra».
La tomó del brazo con firmeza y la guió unos pasos más adelante, lejos de la puerta. «Dígame la verdad, Tomás», exigió Camila, soltándose. «¿Es cierto lo del niño?». El hombre cerró los ojos un momento, como si esa pregunta fuera una carga vieja. «Yo estaba chamaco cuando pasó, pero sí, se perdió. Y no se lo llevó nadie. Yo ayudé a tumbar muros, a buscarlo. Nada. La casa se lo tragó». «¿Y por qué dicen que todavía se escucha llorar?». Tomás miró hacia la puerta prohibida, con miedo genuino. «Porque en esta casa, lo que entra, no siempre sabe que ya no puede salir». Esa noche, Camila se fue a la cama con el estómago revuelto. Apagó la vela, se recostó despacio y puso una mano bajo la almohada, tocando la medallita como un niño que se aferra a un juguete antes de dormir. Las horas pasaron lentas. El silencio se fue volviendo pesado, denso. Camila empezaba a pensar que, a lo mejor, esa noche sí podría dormir tranquila, cuando lo escuchó. Primero, un golpecito, un solo golpe seco contra madera. Luego otro y otro, intervalos perfectos, como si alguien tocara con los nudillos despacio, pidiendo permiso. Camila abrió los ojos en la oscuridad. Sabía, sin necesidad de verlo, de dónde venían esos golpes. Del fondo del pasillo, de la puerta que no debía abrirse. El corazón se le aceleró, pero esta vez no se cubrió la cabeza ni corrió a poner seguro. Se quedó tendida con la respiración contenida, escuchando. Los golpes se detuvieron. Por unos segundos no se oyó nada. Y entonces, una vez más, esa voz. Más clara, más cerca, más conocida. «Camila». Esta vez no sonaba como un niño que llora. Sonaba como alguien que ya la conocía, que ya la había encontrado, y que solamente estaba esperando que ella respondiera. En la palma de su mano, la medallita de San Miguel se sentía helada. Camila apretó los dientes, luchando contra el impulso casi físico de levantarse, abrir la puerta de su cuarto, caminar por el pasillo y contestar. «¿Quién eres?». El silencio volvió, espeso, expectante. La casa aguardaba, la puerta aguardaba. Algo del otro lado aguardaba. Y por primera vez, desde que llegó, Camila entendió que la verdadera lucha no iba a ser solo contra el miedo, sino contra su propia curiosidad. Camila despertó tarde, con la cabeza pesada y los nervios crispados. No recordaba en qué momento el sueño la venció. Solo recordaba haber apretado la medalla contra su pecho mientras la voz del pasillo se desvanecía lentamente, como si quien llamaba se hubiera dado por vencido, o hubiera decidido esperar otro momento para intentarlo. La luz que se filtraba por la ventana era débil, casi grisácea. Supo por instinto que algo había cambiado en la casa. No era solo el cansancio o la mala noche, era la atmósfera. Una pesadez nueva, pegada a las paredes, como si el aire mismo llevara un mensaje que aún no se atrevía a descifrar. Se vistió con rapidez y salió al pasillo. Esta vez, la puerta del fondo parecía más oscura, como si absorbiera la poca luz que venía de las velas. Camila bajó la mirada para no sostenerle ese mirar metafórico que sentía venir desde allí, y caminó directo hacia el cuarto de doña Aurelia. Antes de entrar, escuchó voces dentro. Una era la de Tomás, la otra la de la anciana, hablando más fuerte de lo habitual. «Usted lo oyó, doña Aurelia», insistía Tomás. «Esta muchacha no puede quedarse aquí. Ella ya está elegida», respondió la anciana. «Es demasiado tarde». Camila empujó la puerta y entró. Tomás dio un pequeño brinco, como si hubiera sido sorprendido en falta. «¿Pasa algo?», preguntó Camila. «Nada», dijo Tomás demasiado rápido. «Todo», corrigió doña Aurelia con una sonrisa amarga. El hombre salió sin despedirse, apenas inclinando la cabeza. Camila se acercó a la cama. «¿Qué quiso decir con que ya estoy elegida?». La anciana tardó unos segundos en hablar. «No deberías habernos escuchado. Te hubiéramos explicado cuando fuera el momento». «Pues el momento es ahora», insistió Camila. «Quiero saber por qué todos actúan como si yo estuviera en peligro, o peor, como si fuera parte de algo que no entiendo».
Aurelia inspiró hondo. Tenía el rostro cansado, pero había en sus ojos una verdad que parecía rebotar entre sombras antiguas. ¿Te contaron lo del niño?, preguntó con voz baja. Sí, respondió Camila, que desapareció en ese cuarto, que jugaba con alguien que no se veía. Eso es cierto, admitió la anciana, pero no es toda la historia, y tampoco es él el que te llama. Camila sintió un escalofrío helado recorrerle la espina dorsal. ¿Entonces quién me llama? Aurelia entrecerró los ojos, volviendo la vista hacia la ventana. Lo que está del otro lado del cuarto no es el niño, es lo que se lo llevó. Camila dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran empujado físicamente. ¿Qué es?, preguntó con un hilo de voz. No tiene un nombre que puedas pronunciar sin darle forma, explicó Aurelia, pero sí tiene una voluntad, y desde hace muchos años espera algo, un intercambio, algo que nunca se completó. La anciana extendió una mano temblorosa. Camila la tomó sin pensarlo. Hace muchos años, continuó Aurelia, mi hermana cayó enferma, se estaba consumiendo y los médicos no podían ayudarla. Yo era joven, terca, dispuesta a todo con tal de salvarla, y entonces cometí el mayor error de mi vida. Pedí ayuda a lo que no debía. Camila la escuchaba en absoluto silencio. Me dijeron que el cuarto del fondo siempre había sido un umbral. Un lugar donde el aire era delgado y las oraciones se rompían antes de llegar al cielo. Un sitio donde, si uno hablaba en voz baja, algo respondía. ¿Usted habló ahí?, preguntó Camila, horrorizada. Sí, admitió la anciana. No supe lo que hacía hasta que ya lo había hecho. Pedí que mi hermana viviera. Y del otro lado, alguien aceptó. Pero todo trato, Camila, tiene precio. El rostro de Aurelia se endureció con culpa. Me pidieron un alma a cambio, susurró. No la mía, sino la de alguien cercano. Yo no acepté, me negué. Y en mi cobardía dejé el trato abierto. Un silencio espeso se instaló en la habitación. «El niño», murmuró Camila. «Mi sobrino», confirmó Aurelia tragando tristeza. «Él jugaba cerca del cuarto. Yo traté de mantenerlo lejos, pero era un niño. Y el cuarto le hablaba, le prometía cosas, le decía que no estaría solo, y una noche entró, y nunca más salió». Camila sintió un nudo en la garganta. «¿Usted cree que...?» «No lo creo, muchacha», interrumpió Aurelia. «Lo sé. El que llama no es el niño, aunque use su voz. El que llama quiere cerrar el trato, y necesita un nuevo nombre, un alma nueva, alguien que abra la puerta por voluntad propia». La habitación se sintió repentinamente más fría. «¿Y por qué yo?», preguntó Camila casi en un susurro. La anciana la miró con tristeza profunda. «Porque solo escucha quien puede ser oído, solo oye quien puede ser tomado. Tú escuchaste la primera noche. Eso basta para que la casa te reconozca». Camila sintió el impulso de huir, de salir de esa casa sin mirar atrás, pero algo más fuerte la mantenía ahí, la mezcla de miedo y rabia. «Entonces dígame cómo detenerlo, dígame cómo cerrar ese trato». «No puedo», dijo Aurelia con la voz quebrándose. «Yo no tuve el valor en su momento, y ahora ya no tengo tiempo». Camila apretó los dientes. «¿Entonces lo haré yo?». La anciana sonrió con una tristeza que parecía de siglos. «No entiendes, muchacha. Para cerrar un trato así, hay que enfrentarlo, hay que hablarle, hay que entrar a ese cuarto». El corazón de Camila dio un vuelco. «¿Abrir la puerta?». «Sí», respondió Aurelia, «pero no ahora, no sin saber todo. Faltan piezas, faltan nombres, falta la verdad completa». Tomó la mano de Camila con una fuerza sorprendente. «Prométeme algo», dijo casi suplicando. «No abras la puerta todavía, y no le contestes, aunque te hable más fuerte». Camila asintió, aunque sabía que el miedo crecía y la curiosidad también. Dicho esto, Aurelia cayó en un sueño pesado, como si contar la historia le hubiera drenado las pocas fuerzas que le quedaban. Más tarde, cuando Camila esperaba que Tomás sirviera la cena, encontró en la mesa algo que no había visto antes. Una llave pequeña, de metal oscuro, desgastada por el tiempo. No estaba ahí en la mañana.
No pertenecía a ningún cajón de la cocina. Tenía un diseño raro, como si hubiera sido forjada a mano hace muchísimos años. Camila la sostuvo entre los dedos. «¿Qué es esto?», preguntó cuando Tomás entró. El hombre palideció. «¿Dónde la encontró?». «Aquí, sobre la mesa». Tomás negó con la cabeza, aterrado. «Yo no la puse, y si usted no la puso, entonces significa que la dejó quien no tiene manos para hacerlo». Camila se quedó helada. «Es la llave del cuarto». Tomás tragó saliva. «No lo sé, pero no la toque más, señorita. Nada que viene de ese cuarto viene solo». Camila guardó la llave en su bolsillo. Algo en ella sabía que tarde o temprano iba a necesitarla, aunque también sabía que esa decisión no tenía vuelta atrás. Esa noche, Camila volvió a sentir el llamado. No sollozos esta vez, no golpes, era una respiración del otro lado, como si alguien se apoyara contra la madera. Y luego, con claridad absoluta: «No tengas miedo, ábreme». La casa entera pareció contener el aliento. La medalla bajo su almohada tembló con un frío inexplicable, y Camila, con la llave en el bolsillo, sintió que la frontera entre obedecer y caer estaba empezando a desdibujarse. El cuarto estaba listo, el trato incompleto también, y lo que fuera que esperaba dentro acababa de elegir su momento. La noche cayó sin contemplaciones, como un telón pesado que cubre un escenario lleno de secretos. Camila cenó apenas unas cucharadas, incapaz de pasar bocado. Cada vez que intentaba concentrarse en otra cosa, sentía el roce frío de la llave dentro de su bolsillo, como si el metal respirara o latiera con una vida ajena. Sabía que debía deshacerse de ella, pero también sabía que no podría. La hora avanzaba. Tomás se retiró a su pequeño cuarto junto al patio, no sin antes repetirle por enésima vez que no se acercara al fondo del pasillo. «Lo que sea que la está llamando», dijo él, «está más cerca esta noche. Yo lo siento en la piel». Camila no lo contradijo. Ella también lo sentía. Era una sensación en el estómago, como cuando uno va a escuchar una verdad que cambiará todo. Afuera, el viento soplaba en ráfagas irregulares, golpeando las ventanas de la casona. Las sombras dentro parecían moverse de forma más libre, como si se alegraran de que el día hubiera muerto. Camila llevó la medalla a sus labios, pidiendo una protección que no sabía si llegaría. Se sentó a la orilla de la cama, con la vela titilando a un lado. La llama parpadeaba más de lo normal, inclinándose en dirección al pasillo. «Hacia la puerta». «¿Hacia esa puerta?». El primer sonido llegó como un susurro de tela rozando el piso. Camila abrió los ojos. La vela tembló. Luego vino el segundo sonido. Un paso, no un golpe, no un rasguño, un paso suave, como si alguien descalzo caminara por el pasillo. Camila sintió que la sangre le caía a los pies. Otro paso, otro, y luego silencio. Se levantó despacio, como si el aire fuera agua espesa. Caminó hacia la puerta de su cuarto y la entreabrió apenas un dedo, lo suficiente para ver una línea de oscuridad y el reflejo pálido de la luz del candil del pasillo. No había nadie, pero el aire estaba helado, y en el fondo la puerta prohibida parecía más abierta que antes. 1 centímetro, quizá 2, pero abierta. Camila sintió un impulso primitivo de cerrarla, de clavarla con clavos, tablas, hierro, lo que fuera. Sin embargo, algo dentro de ella, algo que no venía de la razón, le decía que no, que era inútil. Esa puerta no obedecía manos humanas. «Camila». La voz no sonó como un niño, sonó más profunda, más triste y más antigua. Camila retrocedió un paso, y entonces lo vio. La llave dentro de su bolsillo empezó a calentarse. No quemaba, pero subía de temperatura como si hubiera sido dejada cerca de una fogata. Camila la sacó, temblorosa, y vio cómo el metal oscuro parecía vibrar en su mano. Era una invitación, o una exigencia. «Tú no», susurró, «yo no voy a abrir». Pero la casa no había terminado. La vela de su cuarto se apagó. Las otras velas del pasillo, una por una, también se extinguieron. Pof, 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 como si algo invisible pasara junto a ellas.
matándolas con un soplo oscuro. En menos de 3 segundos, la casona entera quedó envuelta en una oscuridad absoluta. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Un frío sobrenatural le recorrió los brazos. Y luego lo escuchó. Un llanto suave, muy, muy cerca. Ya no provenía del fondo del pasillo, provenía justo detrás de ella. Camila giró sin respirar. No había nadie. El llanto se detuvo, y una voz baja, casi pegada a su oído, dijo: «¡Ayúdame!». No era la misma voz que había escuchado días antes. No era la voz que decía su nombre. Esta era humana, pequeña, dolida. El niño. Camila sintió que el corazón se le partía. «¿Eres tú?», susurró, sin darse cuenta de que hablaba. La voz volvió, temblorosa. «Tengo frío. No me dejes». Una lágrima involuntaria rodó por la mejilla de Camila. El miedo, por un instante, retrocedió ante el instinto natural de proteger a un niño. Pero entonces algo cambió. El llanto infantil se cortó, bruscamente, como si alguien le hubiera tapado la boca, y luego una carcajada baja, profunda, antigua, llenó el pasillo. No era la risa de un niño. Camila retrocedió. El aire vibró. La puerta prohibida se abrió otro centímetro, sola. Clic. Un sonido seco, como un cerrojo cediendo. Clic. Otro. Camila sintió como un pensamiento desesperado trataba de abrirse paso. «No abras, no abras, no abras». Pero entonces la llave en su mano brilló con un destello oscuro. La temperatura de la pieza bajó aún más, y Camila lo comprendió en el fondo del alma. La puerta no necesitaba que ella la abriera, solo necesitaba que ella se acercara con la llave. Los pasos llegaron desde el cuarto de doña Aurelia. Camila corrió hacia allá, casi tropezando. Abrió la puerta sin tocarla del todo, dejando que el miedo la impulsara. «Señora Aurelia», gritó, «algo está pasando». La habitación estaba fría como una tumba. La anciana respiraba con dificultad. Sus ojos estaban abiertos, mirando al techo, temblando. «Ya empezó», susurró con una voz que apenas era un hilo. «Él lo sabe, sabe que tienes la llave, sabe que te sientes responsable del niño». «Dígame qué hago», dijo Camila desesperada. «Dígame cómo detenerlo». Aurelia trató de incorporarse, pero no pudo. Sus huesos eran demasiado frágiles. «No puedes detenerlo, solo puedes decidir». «¿Decidir qué? ¿A quién le pertenece la deuda?». Camila palideció. «¿Qué deuda?». Aurelia la miró fijamente con lágrimas en los ojos. «Yo pedí algo y nunca pagué. Él tomó al niño como anticipo, y desde entonces espera una ofrenda completa, espera un nombre nuevo». El aire se volvió insoportablemente denso. «¿Mi nombre?», dijo Camila con un hilo de voz. Aurelia asintió. «Si abres esa puerta con tu nombre en el corazón, el trato será tuyo. Él te tomará, el niño será libre, pero tú no, nunca más». Camila sintió el golpe de esa verdad como una bofetada. «¿Y si no abro? Entonces él seguirá, llamando, esperando, tomando. El niño nunca se irá, yo moriré. Y la casa buscará a otra muchacha, y otra, hasta que alguien haga lo que yo no pude». El silencio fue como un grito. Camila sintió que el mundo entero se inclinaba hacia una decisión imposible. Salvar al niño, salvarse a sí misma, romper el trato o completarlo. Aurelia tomó aire, con el último aliento que le quedaba de fuerza. «Hay una tercera opción», susurró. Camila se acercó de inmediato. «Dígame, él quiere un alma, pero nunca dijo cuál, no especificó quién». El corazón de Camila se detuvo. Aurelia la sostuvo con la mirada. «Uno de los dos debe entrar, tú o yo». Camila abrió los ojos horrorizada. «¡No! Usted es una mujer mayor. Usted no va a entrar ahí». Aurelia sonrió con tristeza. «Yo fui quien abrió ese trato. Mi nombre todavía tiene peso del otro lado. Si yo entro, él se quedará conmigo, y tú cerrarás la puerta». El cuarto tembló levemente. Algo del otro lado estaba escuchando. «Es lo justo», susurró Aurelia. «Yo debo pagar lo que pedí».
Camila sintió un dolor inmenso en el pecho. No puedo permitir eso. No tienes elección, muchacha. Ya está decidido. ¿Por quién?, preguntó Camila. Y en ese instante, la puerta prohibida, allá en el fondo del pasillo, se abrió completamente, de par en par, sin que nadie la tocara. Un viento helado recorrió toda la casa, apagando las velas, haciendo que las ventanas vibraran. Y en ese vacío oscuro, algo los estaba esperando. Aurelia tomó la mano de Camila. «Llévame», dijo con un valor que no parecía humano. «Es mi turno». El corazón de Camila se partió en dos. La llave ardía en su mano. El pasillo las llamaba. El cuarto respiraba. Y Camila, temblando, comprendió que el final ya no podía evitarse. Solo podía elegirse. Con el brazo de Aurelia apoyado en su hombro, dio el primer paso hacia la oscuridad del corredor. La puerta abierta esperaba. El trato antiguo pedía su pago, y el nombre de Camila pendía de un hilo. El pasillo parecía más largo que nunca. Cada paso que Camila daba con Aurelia, apoyada en su hombro, hacía que las paredes se cerraran, crujieran, respiraran. La puerta abierta al fondo esperaba como una boca oscura. No había sonido, no había viento, no había voces, solo un silencio absoluto, tan denso que dolía. Camila quería llorar. Quería gritarle a Aurelia que diera media vuelta, que no entrara, pero la anciana caminaba con una firmeza que no parecía de este mundo. Sus ojos, aunque cansados, tenían una calma que Camila jamás había visto antes. «Gracias», susurró Aurelia mientras avanzaban. «No por acompañarme, sino por escucharme. Nadie me escuchó en todos estos años». Camila apretó la mandíbula, luchando contra el temblor. «No quiero perderla». «No vas a perderme», dijo Aurelia con una voz suave. «Solo voy a donde debí ir hace mucho. Esto termina hoy». Cuando llegaron frente al cuarto, un frío insoportable los envolvió. En el interior no había muebles, no había velas, no había paredes visibles, solo una oscuridad espesa, casi líquida, como un espacio sin forma, sin tiempo, sin mundo, y en el fondo, apenas perceptible, un par de ojos, 2 puntos diminutos de un brillo amarillento. No eran ojos humanos, pero tampoco eran ojos malignos, eran ojos vacíos, esperando, reclamando. Aurelia se soltó del brazo de Camila. «Cierra cuando yo entre», ordenó con un hilo de voz. «Señora, no. Este es mi nombre, no el tuyo». La anciana dio un paso al interior. El piso no crujió. El cuarto no reaccionó, solo la aceptó. Cuando Aurelia cruzó más allá del marco, el aire vibró, como un suspiro profundo. Aquella presencia oscura se acercó un poco, solo lo suficiente para delinearse como una sombra humana imposible, alta, delgada, sin rasgos, y detrás de ella, algo más pequeño, la silueta de un niño. El niño, el sobrino perdido, quieto, mirando a Camila, casi como pidiendo permiso. Aurelia extendió su brazo hacia la sombra. «Aquí estoy, fue mi trato, llámame a mí». La sombra avanzó 1 centímetro. El niño retrocedió un paso, y en ese movimiento tan simple, todo quedó claro. Él sería liberado, ella no. Un dolor enorme atravesó a Camila. «No, déjenme entrar a mí, déjenme pagar yo». Aurelia giró el rostro por última vez, con una ternura devastadora. «Ya hiciste suficiente, muchacha. Tú tienes camino. Yo ya terminé el mío». La sombra se acercó a Aurelia. Un viento helado inundó el corredor. «¡Cierre la puerta, Camila!», gritó Aurelia con una fuerza que hizo temblar toda la casa. «¡Ahora!». Camila levantó la llave con manos temblorosas. Las lágrimas le corrían sin control. La sombra extendió una mano hacia la anciana. El niño cruzó hacia atrás, alejándose más del umbral, y Camila, con un grito quebrado, cerró la puerta de golpe. La llave giró sola en la cerradura. ¡Clac! Un sonido final, un cierre absoluto. La casa exhaló un suspiro que sacudió los muros. Y entonces, silencio. Silencio puro. Silencio verdadero. Silencio por primera vez desde que ella llegó.
A la mañana siguiente, Camila abrió los ojos como si hubiera dormido siglos. No había frío, no había voces, no había llanto. Se levantó con miedo, esperando encontrar la puerta del cuarto abierta o escuchar un susurro. Pero no, la puerta estaba cerrada y vieja, muy vieja, como si jamás hubiera sido abierta. Corrió al cuarto de Aurelia. La cama estaba vacía. Las sábanas aún tibias, una sensación de descanso final flotaba en el aire. Tomás apareció detrás de ella con los ojos rojos, pero serenos. «La casa por fin está en paz», dijo. Camila miró la puerta prohibida. Ya no sentía miedo, ya no sentía presencia, solo un silencio profundo, un silencio de tumba cerrada. «¿El niño?», preguntó. Tomás se arrodilló en el piso de piedra, donde había huellas pequeñas de pies descalzos, como las de un niño, pero que llevaban hacia la ventana abierta. «Libre», susurró Tomás, «ya no está aquí». Camila se llevó la mano al cuello. La medalla estaba tibia por primera vez. Respiró hondo. La casa ya no la miraba, ya no la quería, ya no la necesitaba. Ella había cumplido un destino que nunca fue suyo, pero que decidió tomar. Y mientras se alejaba por la calle, dejando la casona atrás, sintió que una parte de ella también se liberaba. Porque hay puertas que solo deben abrirse una vez, y puertas que, cuando se cierran, salvan a los vivos, honran a los muertos y callan a las sombras para siempre.